amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, de la profesora María Vidal. María, en nombre de la Fundación te agradezco doblemente. Primero porque aceptaste la invitación a esta quinta semana del Derecho y los Negocios, la quinta versión. Y también aceptaste la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que te agradezco doblemente. Gracias, de verdad. No, os agradezco yo el invitarme, estar aquí estos días con vosotros. Estoy disfrutando muchísimo y encantada de aportar y de contaros. Bueno, tú manejas muy bien todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales. ¿Sí? Inclusive tú eres, eso lo estoy diciendo yo, pero tú eres una autoridad respecto al tema en Iberoamérica, así te lo reconocemos todos. Y la verdad es que tú has hecho grandes aportes en todo lo que tiene que ver con el de fortalecer el acervo, ¿no? Digamos así, de esa materia, sobre todo a la comunidad jurídica y a otros sectores, que tienen que ver con la ciberseguridad, en fin. Cuando hablamos de protección de datos personales, ¿de qué es de lo que se trata? Bueno, realmente la protección de datos personales, cuando se habla de ella, dice, oye, esto no es nada nuevo, ¿no? Porque es verdad que desde hace unos años a esta parte, yo creo que desde la llegada del GDPR, sí. El Reglamento General de Protección de Datos, es como que esto todo es nuevo, ¿no? Y dices, bueno, no es tan nuevo, estamos ya yéndonos casi a 1970, cuando fue la primera norma de protección de datos en Alemania. Pero claro, si lo comparas con el derecho romano, pues claro. Sí, claro, es muy nuevo. Porque si nos vamos a Justiniano... Bueno, definitivamente que sí que es muy nuevo. Efectivamente es muy nuevo. Y de lo que se trata, y sobre todo en esta sociedad, y hoy en día todavía tiene mucho más sentido, que nosotros no eres consciente. O sea, tú cuando haces un tráfico mercantil, cualquier negocio, pues nos vamos a un hotel, a Santo Domingo o a Filipinas, tú nunca eres consciente de ese flujo transfronterizo de datos. Es como que lo ves algo normal. Pero la realidad es que es un derecho fundamental de las personas. Por supuesto que sí. Inclusive amparado en las constituciones nuestras. Totalmente, totalmente. Entonces, al final lo que hace esta regulación es desarrollar ese derecho fundamental que todo ciudadano tiene a proteger su información. Al final es eso, o sea, oye, ¿qué me está haciendo identificable a mí y de qué manera puedo controlar ese uso de esos datos? Ahora, cuando hablamos de datos sensibles, de datos invisibles, o sea, porque muchas veces la gente no entiende ya esa parte. Sabemos lo que es la protección de los datos personales, sí. Pero ya datos sensibles, datos invisibles, ¿de qué es de lo que se trata esa parte? Bueno, la realidad es, dato personal al final es cualquier información que nos pueda identificar. Ahora, pues me están viendo, pues ven mi cara y dicen, uy, pues ya solo con verme, la voz, ¿no? En el momento que me puedan identificar. Cuando hablamos de datos sensibles depende muchísimo de la jurisdicción, porque cada país entiende datos sensibles como una cosa u otra. Y las normas, las distintas normas, entienden datos sensibles de una manera u otra. Y siempre nos vamos pues, a datos especialmente protegidos como puede ser ideología, religión, creencia, salud, Pero desde un punto de vista más técnico de assessment, de hacer, ¿no?, ese análisis de riesgo, la realidad es que dependiendo del sector, unos datos pueden ser considerados más sensibles que otros. Es decir, una copia de un pasaporte, una copia de un DNI, no tiene generalmente datos especialmente protegidos más allá, ¿no?, de pues, domicilio, nacimiento, bla, bla, bla. Pero la realidad es que esa copia de ese DNI o esa copia de ese pasaporte, si es interceptado o el uso fraudulento del mismo puede tener un impacto horrible. Con lo cual, esa sensibilidad la marcas tú en atención al riesgo que supone. Es decir, y el ejemplo del DNI o del pasaporte es muy básico, es decir, no hay un dato especialmente protegido ya, pero es que la potencialidad de fraude, si esos datos están en la Deep Web, es enorme, porque mañana puede contratar cualquiera con tu copia.
Claro, claro. El tema, por ejemplo, de la ciberseguridad, digamos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con servicios financieros. ¿Qué rol está jugando todo esto? Bueno, pues importantísimo. Es decir, una entidad de crédito hoy en día no puede plantearse el no tener un sistema robusto en materia de seguridad. Yo por el tema de los hackers y bueno, inclusive uno que está vinculado al sector financiero, la gente no sabe, pero la cantidad de intentos de hackear cada minuto un sistema es una cosa impresionante. Es impresionante. Es una cosa impresionante. Es impresionante. Yo me pregunto, ¿qué se ha venido haciendo que cada vez el sistema es más fuerte? Aunque tú sabes que los hackers son muy creativos y son inteligentes. ¿Cómo tú ves que se viene desarrollando eso? Bueno, el 100% de siempre hay un riesgo, siempre hay un riesgo, siempre. El 100% de seguridad no existe, no existe, pero porque al final es algo totalmente evolutivo y nunca vas a poder controlar lo que tú dices, o sea, que efectivamente hay creatividad e innovación, pero no solo por parte de los buenos, sino por parte de los malos. Entonces, ese 100% yo creo que nadie se atrevería, ningún CISO de ninguna compañía se atrevería a decir, no, mi banco es 100% seguro, es 100% fiable. Bueno, pues no, la realidad es que tú pones todos los mecanismos, por supuesto, pero efectivamente, esto es como, desde un punto de vista muy práctico, es quien deja la puerta abierta o quien cierra la puerta, o quien tiene un doble, ¿no? Unas cerraduras tú vas poniendo obstáculos para que alguien pueda entrar en tu casa. Pues esto es lo mismo. Tú cada vez, pues eso sería el firewall y luego un antivirus y luego pones un mecanismo de PIT y luego pones, vas poniendo capas, poniendo capas. Y efectivamente hay entidades mucho más seguras que otras. Eso es así. Eso es así. Ahora, por ejemplo, tú tienes una visión comparada, o sea, tú has venido estudiando, yo creo que todos los modelos que hay en el mundo. Y tú sabes que los estándares de protección de datos personales varían. Sí. Tú lo sabes, o sea, Estados Unidos tiene sus estándares, América Latina tiene sus estándares, la Unión Europea tiene sus estándares. La Unión Europea, que tú sabes lo que es la Unión Europea, ustedes son miembros de esa unión. ¿Cómo armonizar? Porque a fin de cuentas también el mundo se globalizó. Pero ¿cómo armonizar todos estos estándares? Partiendo de que muchos de ellos son diferentes inclusive. Pues yo creo que no hay que tener ningún prejuicio y al final hay que copiar lo bueno. Hay que copiar lo bueno. Es decir, oye, si hay un país que tiene algo hecho y eso funciona, ¿por qué no vamos a copiarlo? Es decir, no vamos a reinventar la rueda. Entonces, yo creo que para el tema de la armonización, efectivamente, al final la solución es partir de estándares comunes, pero esos estándares comunes, al final, es la solución de haber intentado regular. Entonces, yo lo que creo es que es verdad que en materia de protección de datos GDPR ha sido un buen marco. Sí, claro. Y un marco, en concreto Latinoamérica, al final tira mucho del ordenamiento europeo y es verdad que otros países como Estados Unidos pues ha ido por otro lado. Pero sorprendentemente Estados Unidos, que siempre nos ha llevado casi, no te voy a decir 10, probablemente incluso 20 años de ventaja casi en todo, ha quedado un poco rezagada en este tema, en el caso de protección de datos, es ahora cuando están empezando a darse cuenta de la necesidad. Es curioso, un país como Estados Unidos que esté empezando ahora. Y no será, por ejemplo, cuando uno... Tenemos que hablar de inteligencia artificial. Oye, yo estoy evitando hablar de eso contigo, pero tenemos... Sí. A lo inevitable se le da la bienvenida. Sí. Ustedes tienen ya una regulación en cuanto a la inteligencia artificial, los Estados Unidos no. A veces tengo la impresión que es por el tema del terrorismo y ese tipo de cosas, quizás. En América Latina hay países que están más avanzados que otros, por ejemplo, Brasil, Chile, van trabajando el tema con mucha seriedad. Pero la mayoría de los países de América Latina no tienen una norma que los regule. Esa es la verdad. Pero sin embargo, esto impacta el tema de la inteligencia artificial.
en todo lo que tiene que ver con la protección de datos. Sí. ¿Cómo tú evalúas todo esto? ¿Qué tú ves en la actual coyuntura y qué puede pasar más allá? Bueno, aquí se ha hablado muchísimo de si estamos sobreregulando. ¿Verdad que sí? ¿No? Claramente lo que se habla en Europa, oye, que en Europa sobreregulamos muchísimo. Quizá por el tema de la integridad. Y entonces se frena la innovación. Este es el gran debate. Ahora mismo en Europa versus Estados Unidos es, oye, nosotros sobreregulamos, no innovamos, Estados Unidos no regula, entonces todo el mundo puede desarrollar allí sin ningún tipo de tapujos. Pero yo creo que hay una cosa importantísima y es el entendimiento de las reglas del juego. Es decir, el que conoce un sistema de inteligencia artificial, y ya casi todos lo conocemos, porque ya es muy complicado no tener una herramienta ya de inteligencia artificial en tu día a día, es cuando te das cuenta de la potencialidad. Es cuando te das cuenta de la potencialidad. De hecho, probablemente yo creo que hoy en día ya cuando recibimos fotos o vídeos, bueno, yo a lo mejor estoy sesgada, pero ya no ves esa foto con esa mirada de, ay, pues fíjate, estos tres chicos, no, o sea, ya piensas que este chico está puesto aquí, la verdad, tal cual. Entonces, al final, esto es peligrosísimo. Y la norma, aunque desde un punto de vista de burocracia creo que puede simplificarse muchísimo, creo que las reglas del juego las sienta bien. Y también creo que si todos los ingenieros o técnicos estuvieran formados en ese espíritu y esas reglas del juego, no se hablaría tanto de este debate de regulamos, no regulamos, porque el que conoce la norma y la ha estudiado y la ha entendido, dices, pues tiene todo el sentido poner estas reglas del juego. Lo que pasa es que y luego te digo, la burocracia, y que si ahora la autoevaluación, y ahora la profesionalidad, y ahora tienes que ir a esta autoridad y presentar este registro. Por eso digo, simplificar todo eso, que creo que sobra, pero creo que unas reglas del juego son necesarias. Pero es un tema de hacer un uso responsable y humanizado de la inteligencia artificial. Porque si no, la realidad es que esto se nos puede volver en contra. No, y de hecho tú lo ves, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el uso de las redes. Eso se ha convertido, en honor a la verdad, en los niveles de desinformación, los fake news. Bueno, ustedes han tenido que bregar muchísimo en Europa con eso. Y entonces viene aquí el conflicto de ese derecho a la información versus la privacidad de la persona. Es un tema, ¿eh? No, porque tiene varios contenidos, es así, ¿verdad? Bueno, totalmente. Es que hay muchísimas aristas, muchísimas. Es todo, se mezcla, es la tormenta perfecta. Ahora, yo veo que las leyes de protección de datos, a mi juicio, tú me corriges, muchas veces carecen de mecanismos como de fiscalización de protección. No sé. Es así. Bueno. O sea, eso es lo que, por lo menos, las que yo he visto, las que he estudiado, como que veo que desde el sector privado existen mayores herramientas que desde la propia administración. ¿Tú lo has podido connotar eso así o soy yo que estoy exagerando? No, totalmente, pero y esto, o sea, tiene un porqué clarísimo. ¿Por qué? Porque al sector privado se le sanciona y a la administración pública no. O sea, es que es así de claro. O sea, no es la administración pública puede cometer todas las infracciones en materia de protección de datos. Y no hay sistema de consecuencias. Pero no hay sanción pecuniaria. Claro, es que esto es así. Entonces eso hace que efectivamente las administraciones les cueste más. Ahora, tú tienes una visión holística sobre el tema. No me mires así, es así. Sí. Volvamos, por ejemplo, a las diferentes legislaciones que hay. Sí. Si tú fueras a proponer la legislación modelo sobre protección de datos, ¿cuál tú crees que es la que más se adaptaría a los actuales momentos, al momento actual?
Bueno, yo creo que, claro, yo soy española y tengo Sí, el paraguas europeo. sí, ¿eh? pero tú te sabes muy bien Sí, el tema. sí, Y tú has estudiado América Latina muy bien. exacto. Pero yo creo, fíjate, que Argentina, que efectivamente fue, junto con Chile, por ahí andarán las Sí, dos, sí. fueron pioneras, evidentemente fueron un espejo para muchos otros países latinoamericanos. Pero luego yo tengo que decir que el modelo de Estados Unidos, aunque no tiene una ley federal para el sector privado, ¿no? Transversal, la realidad es que ellos fueron a regular sectores específicos. Entonces, ellos tienen una normativa de protección de datos en materia de salud y tienen una normativa de protección de datos en materia de menores y otra muy fuerte en materia financiera. Lo cual, ellos fueron por regular sectorialmente. Y tú me dices, oye, ¿es mejor ese modelo o es mejor un modelo transversal sector privado? Y yo te digo, pues mira, me gusta una cosa híbrida. Claro, Ahora, claro. me gusta una cosa híbrida porque la realidad es que efectivamente no tiene nada que ver la protección de datos en un hospital que la protección de datos en una entidad de crédito. Entonces, No, nada no. que ver. Entonces, lo que pasa Porque hay una que tiene que ver con la dignidad de la persona y la otra no. Y entonces, al final, ese modelo perfecto yo creo que sería combinar esa generalidad con llevando dentro de la norma a sectores concretos de actividad, con casuísticas concretos que sabemos ya después de tantos años que se dan. Y eso yo creo que sería mi modelo, Sí, yo creo que sí. mi modelo perfecto, efectivamente. Ahora, tú sabes que la transferencia internacional de datos genera algunos dilemas, digamos así. Sí. Inclusive dilemas que tienen que ver con la propia soberanía digital, digamos. Sí. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, a ver, la transferencia internacional de datos tiene que darse. Quiero decir, es que no puede no darse, porque entonces nos llevaríamos a un sinsentido y no podríamos hacer negocios con un país y con otro. Con lo cual, yo creo que ante todo tenemos que ser libres. Ahora bien, efectivamente, tenemos que tener, y efectivamente, muchísimo cuidado con determinados países. Aquí el problema, y sobre todo, es en la contratación, ese outsourcing, esas contrataciones de terceros que al final se están haciendo o en Filipinas, o en India, o en Marruecos. Y bueno, pues porque el recurso es más barato, o hay técnicos muy buenos, y entonces no hace falta transferir nada. Es que yo en el momento que contrato a ese helpdesk en Filipinas o a ese helpdesk en la India, ya todos ellos están accediendo a mis datos. Da igual donde estén, porque tú estás operando en España o estás operando aquí en República Dominicana, pero hay 4 técnicos desde Filipinas que están accediendo a tu información. Entonces, hay unos mecanismos, hay unos contratos tipo que tú tienes que firmar con esas entidades donde se comprometen a cumplir tus principios y a establecer unas medidas de seguridad específicas, bla, bla, bla. Pero ¿quién controla eso? ¿Quién controla que realmente en ese centro de datos en Filipinas se está cumpliendo con la normativa? Porque el papel lo aguanta todo. Entonces, ese es el real problema, porque la realidad es que hay muy poco control. Y luego los ciberincidentes siempre vienen de esos subcontratistas, la mayoría de veces. La verdad es que en la medida en que tú vas respondiendo la pregunta que yo te formulo, oye, la verdad es que me llega, no, esto es una fuente hacer un programa contigo de verdad no deja de ser un reto, honestamente hablando. Yo escribía para que no se me fuera la magia, partiendo de lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿qué mecanismos jurídicos pudiesen asegurar la compatibilidad, digamos así, de estándares entre países? O sea, al final yo lo que creo es que tenemos que conseguir que eso, para que se cumpla realmente, pueda estar embebido dentro de la compañía desde donde esté, de donde esté. Entonces,
estos mecanismos de control jurídicos, que eso puede haber de todo, desde Claro, contratos claro. hasta políticas que sean ¿no? los binding corporate rules, en fin, puede haber cualquier mecanismo, pero el problema es cómo hago que esos principios, esa política, ese contrato baje abajo. Baje abajo. Ese es el principal reto. O sea, ya no es tanto el mecanismo jurídico, que los hay, los podemos buscar, no hay problema, para eso estamos los abogados. Los abogados redactamos lo que sea. El problema es quién verifica que eso se está cumpliendo. Con lo cual, al final, cuando siempre te dicen, oye, la mejor medida en ciberseguridad es concienciación, concienciación, pues es que en protección de datos es así, es concienciación, es explicarle a la gente el problema que existe si cogen este dato y se lo dan a no sé quién. Es explicarle a esta gente que, al final, todo parte, o yo es que a lo mejor soy pero todo parte de que la gente conozca el riesgo que supone un tratamiento indebido de esa información. Que es un riesgo, ¿eh? Totalmente. Por ejemplo, en el uso de datos personales, el diseño de productos financieros basado en algoritmos. Ahora eso, sobre todo en el área financiera, los algoritmos, yo creo que es uno de los sectores en donde más uso se le está dando. Sí. Plantea tensiones entre la innovación y derechos fundamentales. Totalmente. Plantea tensiones. Ahora, ¿cómo debería abordarse entonces este dilema desde la perspectiva regulatoria? Te pregunto. Esto es, al final es muy complicado porque al final la realidad, y yo que estoy ya asesorando a las entidades para cumplir el reglamento de inteligencia artificial, y cuando dibujamos todo ese programa de cumplimiento y hacemos ya todos los cuestionarios que necesitamos para obtener la información de los técnicos, para poder entender el algoritmo, para que luego nosotros podamos trasladarla a esas obligaciones de transparencia, ¿no?, que recoge la norma. Yo tengo la sensación, cuando me meto ya en el fregado de ese asesoramiento, que hay una caja negra absoluta. Es decir, yo tengo siempre esa sensación de no estar llegando a entender, uno, cuáles son las fuentes de datos, porque cuando te pones a tirar en la entidad de qué datos se están nutriendo, llega un momento que es un lag de información. No es nada fácil para los que estamos ahora asesorando en el cumplimiento de la norma obtener toda esa información. Entonces, claro, una de las cuestiones que tenemos que hacer es evitar los sesgos, ¿no? Los sesgos es probablemente el mayor problema en materia de inteligencia artificial, porque claro, un sesgo te puede cambiar la métrica y luego pues te puede dar una información que no es de calidad y al final no te está funcionando. Ahora, ¿cómo se podría eso lograr? Entonces, ese es el reto, ¿eh? Te lo digo porque nosotros en la Fundación utilizamos mucho la inteligencia artificial, pero nos hemos dado cuenta de que en determinadas áreas presenta problemas todavía. Tú eres abogada y eres muy buena abogada. Y maneja el concepto, ¿no?, de lo que es el uso de la tecnología, todo lo que tiene que ver con computer science, inteligencia artificial. Tú vives vergando con eso. Sí. Por ejemplo, cuando analizamos sentencias, pon tú, del Tribunal Constitucional, tú sabes que cuando tú lees los textos, considerando comienzan desde el punto de vista de una argumentación que no necesariamente es la argumentación con la que termina la decisión. Y ahí la inteligencia artificial se disloca de una forma tal que tú no te puedes imaginar, hasta tal punto de que estamos teniendo mucho cuidado con eso. Eso pasa también en el área financiera, te pregunto. ¿Pudiese pasar? Al igual tú dices... Porque los números son los números. Tú dices, esto es lo que yo he visto, porque tú la has testado y te has dado cuenta que como la máquina está entrenada para además darte una contestación, te la va a dar. Porque es que, sobre todo en IA generativa, ello está programado para dar un resultado.
tiene que, o sea, es así, porque además si no, no estaríamos dentro del concepto de inteligencia artificial. Claro. Que al final es esa inferencia que nos presenta ese resultado. Y cuando tú has estado ya utilizándolas, te das cuenta que efectivamente para determinadas cuestiones a día de hoy no nos funciona. ¿Por qué? Porque no es fiable. No es fiable. No es fiable. Aún todavía no es fiable. No sabemos qué va a pasar. Pero hoy en día, obviamente, a lo inevitable se le da la bienvenida. Llegó para quedarse. Y la mente humana, para mí eso es lo más perfecto. Así es. Que se haya creado. Eso es una cosa impresionante. Nada más tú tienes que hablar con un neurólogo. Sobre todo los cirujanos, que son los que ven el asunto. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero todavía no hemos llegado como para que podamos fiarnos de manera absoluta. Aunque reconozco que en todo lo que tiene que ver con recolección de datos y ese tipo de cosas es una herramienta formidable. Sí. O para tú, por ejemplo, organizar es ideas, es una cosa impresionante. Pero fíjate, es mucho, desde el punto de vista muy jurídico, para nosotros los abogados, no es por nada, pero es una herramienta que para los más seniors nos viene, que es una maravilla. Oh, pero ven acá de por Dios. Es una maravilla. Por lo menos a mí me ha resuelto la vida. Es una maravilla porque nos dan muchas ideas, sabes identificar perfectamente cuando la máquina no está en lo que tiene que estar. Claro. Pero eso ¿por qué lo sabes? Porque tú tienes un juicio crítico después de muchos años que sabes perfectamente que esto tal y cual. Pero claro, a mí me genera muchas dudas para estos jóvenes abogados. Esos jóvenes abogados que no tienen ese juicio crítico que tú tienes. Y peor, es que como sigan así, a lo mejor no lo tienen nunca. No, y tú te encuentras también con que muchas veces, por ejemplo, ChatGPT, Chrome, tú hay veces los pones a analizar, por ejemplo, un discurso que tú escribas. ChatGPT, dime, ¿te gusta lo que escribí? No, no me gusta. Y el otro te dice que sí, que le gustó. Ese es un tema, ¿eh? De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con esta excelentísima entrevista. Cuando tú analizas, por ejemplo, cómo se trata el tema de la privacidad en cada uno de nuestros países, hay países en donde el tema es incipiente todavía, versus en otros países que han desarrollado el concepto. ¿Cómo armonizar eso? O sea, porque a fin de cuentas, hoy es la situación que se nos presenta también. Ya la visión tiene que ser global. Sí. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos un tema de que probablemente uno de los principales ingresos tiene que ver con la inversión extranjera. O sea, compañías transnacionales que fijan domicilio aquí, en donde vienen de una cultura muchas veces anglosajona, nosotros somos de la cultura civilista, y ahí se presentan conflictos. Yeah. ¿Cómo armonizar eso? Bueno, al final yo creo que cuando conseguimos armonizar, primero tiene que haber una voluntad. Obviamente que sí. Es lo primero. Y es lo que creo es que hay que hacer mapas de máximos. Es decir, cuando tú juntas una norma y juntas la otra norma y dices, oye, ¿cómo casa esto? Bueno, pues vamos a hacer algo que pueda ser un conjunto mixto. Es decir, oye, un mapa de máximos donde necesariamente a lo mejor haya que cumplir determinados preceptos que tú no tienes en tu norma, pero y eso pasa mucho en las transacciones. Sí. Eso pasa muchísimo en las transacciones de operaciones societarias. Oye, Totalmente. ¿qué hacemos? Una cosa tal. Oye, no, vamos a hacer un mapa de máximos, entonces que mi compañía que está
una en Santo Domingo, el otro en Madrid y la otra, la matriz, la tenemos en Delaware, pues hacemos un mapa de máximos de las tres. Así es como al final se soluciona desde el punto de vista societario y cómo funciona. Es así. ¿Por qué no hacer eso en una posible armonización global? O sea, al final sería cojo de aquí, cojo de aquí, cojo de aquí, a un estándar que sea óptimo y que además está testado, porque como ya hemos estado haciendo esto ahí, haciendo esto ahí, haciendo esto ahí, pues ya podemos sacar lo mejor de cada sitio. Pero claro, si uno va diciendo, no, es que GDPR, ya está, para todo el mundo, o sea, GDPR para todo el mundo, mapa máximo, pues no, porque efectivamente hay determinados países que tienen una cultura de secreto y confidencialidad mucho más altos que otros. Claro. Ahora, yo quiero seguir con el tema de la armonización global, que de una u otra forma también exige cooperación entre el sector público y el sector privado. Totalmente. Y en la medida en que tú ibas desarrollando tu respuesta ahora, yo escribía una pregunta, es que si no se me va. Sí. ¿Cómo pueden las empresas financieras, por ejemplo, convertirse en aliados estratégicos para garantizar un cumplimiento real, no meramente formal, de las normas de protección de datos? Bueno, en el caso de las entidades financieras, al final, desde un punto de vista más de la seguridad, que es Perdón, yo me parte, inclino mucho en el tema de las entidades financieras, porque yo estoy muy vinculado al sector sí, financiero, como así yo. que, como tú también. Sí, Okay. efectivamente. Al final las entidades financieras tienen unos mecanismos de seguridad que generalmente son ya de carácter totalmente internacional. Es decir, casi todas cumplen unos estándares NIST o SOC, en fin, que son estándares internacionales. En materia de seguridad está bastante conseguido esa estandarización, Es decir, esos estándares, luego cada país, pues en España está el Esquema Nacional de Seguridad, luego además tenemos la nueva normativa que es DORA, DORA son las siglas en inglés de Digital Operational Resilience Act, que también es un reglamento europeo. Pues DORA es un marco que es una maravilla. Y DORA es un marco que puede servir para cualquier tipo de sector. Es verdad que Europa empezó por el sector financiero, pero por la realidad, porque al final las finanzas digitales, en fin, tienen un peso y un impacto brutal. Entonces, oye, quisieron primero abordar esa resiliencia operativa a lo que son las finanzas digitales, porque es verdad que si una entidad falla, eso puede propagarse para muchísimas más entidades financieras. Claro. Entonces es verdad que se empezó por ahí, pero el marco DORA, yo subrayo siempre muchísimo que es un marco que se puede llevar a cualquier sector. O sea, cualquier empresa del IBEX 35 en España puede ya perfectamente aplicar un marco DORA y tenerlo como marco de referencia. Con esto lo que te estoy queriendo decir es que hay marcos que ya están trabajadísimos, estudiadísimos, que los han elaborado gente que sabe muchísimo de esto. Y es lo que te decía yo, pues oye, vamos a copiarlo, bueno, oye, que si se está trabajando muchísimo, un equipo buenísimo, pues es que no, ese es el sentido. Pero claro, la protección de datos no solo es seguridad, es decir, seguridad es una parte de. Entonces, si yo pudiera resumir la protección de datos para estandarizarla globalmente, te diría 2 puntos principalmente. Transparencia, es decir, oye, ¿qué se hacen con mis datos? Quiero saber qué hace este banco con mis datos, quiero saber qué hace este hospital con mis datos, quiero saber. Transparencia. Y un segundo que sería un choice, es decir, un control. Es decir, hasta qué punto yo puedo controlar que aquí se usen mis datos y aquí no se usen mis datos. Si yo pudiera resumir en esos 2 pilares, te digo transparencia y opción. Es decir, dime qué haces con mis datos y dime cómo puedo yo controlar mis datos. O dame las herramientas para que yo tenga un control real. Luego ya hablaremos
¿hasta qué punto me puedo negar yo que el banco trate mis datos? Pues no, si yo quiero tener la cuenta corriente en el banco, pues sí o sí los vamos a tener que tratar. Pero podré oponerme a que me bombardeen todos los días, a correos o a llamadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí no me gusta que me llamen, o a lo mejor sí, ¿eh? Sí. A mí, en mi caso, y yo hablo por mi caso, a mí me encanta que me llame la directora de mi oficina de castellano y me diga, oye María, mira, ¿no te interesa? A mí me gusta. Ah, pero a mí también. A mí me gusta. A mí también. Pero a mí no me gusta que me llame un call center. A mí me gusta que me llame la directora de la oficina. Que personalicen, no Exacto. que mecanicen Exacto. la información. Ahora, yo quiero que hablemos un poco de ciberataques. Porque la verdad es que cada vez los ciberataques, por ejemplo, a las instituciones financieras, las fintechs, no solamente son más frecuentes, sino que cada vez son más sofisticados. Exacto. ¿Cómo se ha venido evolucionando desde el punto de vista normativo? Un tanto como para uno poder, no evitar, pero sí por lo menos contener estos ciberataques. Y yo sé que eso tú lo manejas muy bien. Sí. Bueno, a ver, generalmente casi todas las legislaciones tienen una pata de gestión de incidentes. De gestión de incidentes, ¿verdad? De gestión de incidentes de seguridad. ¿Esto qué implica? Bueno, pues esto implica que efectivamente en el momento que tenemos conocimiento de que algo raro está pasando, hay que poner en marcha la maquinaria. Por supuesto. Y la gestión de crisis es fundamental. ¿Qué pasa? Que en la gestión de crisis es mejor tenerlo todo sentado de antes, porque la gente se pone muy nerviosa en las crisis, ¿no? Y haces cosas que no deberías. Por tanto, esos protocolos de cómo gestionar una crisis, en materia de seguridad, son importantísimos. Es importantísimo que haya un gobierno de esa crisis, es decir, que haya un comité donde cada uno tenga su rol, cada uno sepa lo que tiene que hacer y poner los mecanismos. Entonces, muchas veces, para evitar el mal mayor, tú tienes que pensar de qué manera. Entonces, casi antes que ponerte a gestionar la notificación con la autoridad de control, porque si tienes que notificar, porque es un incidente grave, clasificado como bla, 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 a lo mejor lo primero que hay que hacer es rápidamente abordar al usuario, decir, oye, esta cuenta ha sido comprometida, rápidamente desconectar, rápidamente ponte tal. Entonces, esas son las decisiones que hay que tomar y esas muchas veces, y sobre todo a determinadas entidades, por el miedo reputacional. Es la más dura. Es la que más cuesta. Sí, es la más dura. Es la que más cuesta. Pero la realidad es que uno siempre tiene que ponerse la gorra de evitar el mayor impacto para esa persona, para los que son afectados reales de esa Pero no crisis. será, porque a fin de cuentas también es un a veces tú tienes que estar consciente de que lo que conviene es que te den la información. Totalmente. Esa es la realidad, o sea, independientemente de que eso te pueda... Es peor que pase lo que pueda pasar a que tú puedas tener, por ejemplo, un impacto en un momento que no creo que pueda durar mucho en la imagen de la institución. Honestamente hablando te lo digo, yo prefiero que a mí me informe y diga, mira, está pasando esto, y si eso se tiene que se publicite, porque tú a fin de cuentas a ti te están tratando de proteger. Claro. ¿Te entiendes? Claro. Frente a un pirata que Claro. quiere, bueno, hacer uso de una serie de informaciones que ni siquiera tú eres el propietario, sino el que la administra. Es un tema esto complicado. Es muy difícil, pero sobre todo es, oye, hemos tenido conocimiento de que potenciales credenciales han podido ver afectadas. Oye, rápidamente hay que avisar. ¿Por qué? Porque si a ti te avisan de que tu credencial ha sido, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Primero cambias todas las contraseñas, tal, gestionas, a lo mejor rápidamente llamas a tu entidad financiera. Si veis movimientos extraños en tal, porque me han comentado que me han hackeado la cuenta de tal, y avisas corriendo a tu entidad financiera, oye, no permitáis operaciones del tal a tal. Es que al final es el arma que realmente evita el mal mayor.
Pasa que, claro, reputacionalmente a las entidades les cuesta, Sí, sí. les cuesta tomar esa decisión, pero muchas veces es lo que hay que hacer. ¿eh? O sea, que al final desconectar, por supuesto, ese desconectar, eso por supuestísimo, pero es que, claro, lo primero que hay que hacer es avisar a esos potenciales para que el mal no sea. Y hay, bueno, pues hay de todo, porque tú dices, ¿y de qué manera las entidades pueden llegar a ser responsables por un ciberataque? ¿No? Que al final ellos, pues al final están sufriendo el ciberataque igual que Claro. cualquier otro. Ya, pero es que hay, amigo, es que tú tienes eres una entidad de crédito con una responsabilidad y unos mecanismos que no te van a pasar una. Claro, claro. Yo creo que hablemos sobre el tema de la interconexión ya de las plataformas digitales. Que tú sabes muy bien que incrementan la exposición a riesgos. Totalmente. Porque la incrementan. Como la filtración de metadatos o la manipulación de algoritmos. Esa es una realidad. Ahora, tú dirás, oye, pero tú eres un exégeta, ¿eh? No, lo que pasa es que hay que diseñar medidas regulatorias también, a los fines de que puedan garantizar una protección más integral Sí. de estas interconexiones, en fin. ¿Qué tú piensas sobre eso? Bueno, al final, en los casos, por ejemplo, Porque es increíble, tú y yo lo que somos es abogados, Sí. pero hemos tenido que meternos en todo lo que tiene que ver con el área tecnológica, Sí, sí, el manejo de los algoritmos, sí, sí. el manejo de las matemáticas. Sí. Es complejo esto, ¿eh? Ah, bueno, muy complejo, muy complejo. Y entender, porque son normas ya muy técnicas. Pero demasiado técnicas y complejas. Son normas, primero, muy técnicas, muy complejas y muy densas. O sea, Dora, el reglamento que te acabo de contar, Sí. Dora, o sea, si yo siempre... ¿Cuándo salió Dora? Dora, mira, empezó a cocinar, o sea, realmente es aplicable directamente desde enero del 25, pero entró en vigor pues en enero del 23. En enero del 23. Entre, No quiero desviar Sí. tu respuesta, lo que pasa es que quiero aprovechar sí, un tanto como para que el televidente entienda de qué es de lo que se trata. Tú sabes que cuando uno diseña, es como cuando tú apruebas una ley. sí, Muchas veces las herramientas, así como las normas, son hipótesis de trabajo. En la medida inclusive en que tú le vas dando uso, tú te vas dando cuenta qué es efectivo y qué no. Qué es efectivo y qué no. En Dora, que bueno, es lo más avanzado que tenemos ahora mismo. sí, es verdad. En su implementación, ¿qué tú has visto que hay que fortalecerle? Sin que cometamos tú y yo una infidencia aquí, ¿tú entiendes? Porque tenemos que ser cuidadosos, ¿está bien? Sí. Tenemos que ser cuidadosos. Pues mira, Dora, tengo que decir que fue una de las normas en mi vida profesional que más me ha costado, porque es una norma muy compleja. Yo le decía al equipo, chicos, en la cuarta lectura es cuando se entiende. Claro, para que te hagas a la idea. Yo decía, porque claro... Tipo Shakespeare, cosas así, que son muy densas. Son muy densas. Y luego además tiene muchísimos satélites porque tiene, es que no te estoy exagerando, no sé si 12 o 14 RTS, que son normas secundarias que desarrollan a su vez la norma principal. Con lo cual es una auténtica locura. Porque, o sea, si tú creías que ya la norma era compleja, cuando te metes en los RTS ya es una auténtica locura. Entonces, ¿qué ha pasado con Dora? Los RTS, para que el televidente entienda de qué es de lo que se trata. Bueno, son normas secundarias que desarrollan determinados bloques de Dora. Sí, es un tanto como para que Sí. los televidentes entiendan. Es un tanto, es lo que Dora tiene una serie de principios, tiene una serie de mandatos, pero es
esto lo que real y efectivamente la hace operativa. Sí. Es así. Justo, ¿por qué? Porque hasta ahora teníamos, por ejemplo, Europa NIS2, que es era la directiva en materia de seguridad de las redes, NIS2, que ahora se ha actualizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esas normas? Que volaban muy alto, lo que tú dices, no bajaban a detalle concreto. Entonces, muchas veces te tenías que ir a estándares. Para aplicar realmente, te decían, oye, gestiona los riesgos y crea tu marco de gestión de riesgos. Ya, pues que Dora te dice cómo, sí, y te dice lo que tienes que establecer, sí, y te dice todo el paquete documental, procedimental y organizativo y de gobierno que tienes que dar. Yo diría que es casi como el código civil de la tecnología, porque es verdad que baja a ese nivel de detalle. Y está muy bien hecha esa norma. Sí, está muy bien pensada. Y muy bien pensada. Está claro que los técnicos en Bruselas sabían... Bruselas, siempre Bruselas. Sí, Siempre sí. Terminamos en Bruselas cuando hablamos, por ejemplo, de los aportes que se hacen desde la Unión Europea. Bruselas sí. Siempre está ahí. Ahora, nosotros también tenemos que hablar del consumidor, sí, que muchas veces es la parte más vulnerable. En cuanto a lo que tiene que ver con la tecnología, en fin. O sea, los usuarios son a menudo la parte más débil. Se han diseñado desde la Unión Europea, digamos así, herramientas jurídicas que puedan amparar a los usuarios. Bueno, en principio sí. En principio tú tienes un catálogo de normativa en materia de consumidores y usuarios muy, muy potente. Y luego todas estas normas que están desarrollando o intentando regular la tecnología, por supuesto, el objeto de esas normas siempre, siempre es el usuario final, principalmente. Cuando hablamos de una IA responsable y humanizada, es porque lo queremos para todos aquellos de nosotros que al final vamos a estar afectados de una manera u otra por esa IA. Y luego es verdad que las asociaciones de consumidores y usuarios bueno, pues hacen una labor a veces, te diría, muy buena y otras veces crítica porque solo les toca el gorro de a ver qué tengo que criticar. Entonces, bueno, pero sí, yo creo que sí, yo creo que el consumidor... luego tú dices, oye, ¿qué mecanismos tiene un usuario desde un punto de vista si una empresa quiere ejercer, ¿no?, ese David contra Goliat? Pues por supuesto complicado, y eso es una realidad. Nosotros porque somos abogados y en el momento que un familiar nuestro como usuario tiene un problema, ahí estamos. Y yo no tengo ningún problema en demandar a cualquier compañía o a tal para eso, porque sé que atiende esos derechos. Pero tú dices, ya, pero ¿y si mi cuñado no me tuviera a mí? Claro. Ay, Claro. Es ahí donde dices, está en su derecho, pero claro, cuando tú reclamas a la compañía y le vuelves a reclamar y no hay respuesta y no hay respuesta, tú sabes cuál es el siguiente paso. Tú sí lo sabes. Claro. Pero claro, muchos no. Entonces, ahora, tú sabes que siempre se ha dado un debate en cuanto al tema de la responsabilidad. Sobre quién recae la bendita responsabilidad. Si a la entidad financiera o al proveedor de la tecnología. Ese es el debate que se da. ¿Cómo te has resuelto eso? Bueno, aquí realmente esto es un poco, y se hace, o sea, ¿cómo lo estamos, o yo por lo menos cómo lo estoy entendiendo? Porque claro, esto no ha hecho más que empezar. Claro. Pero si yo tengo una app del banco, todos tenemos una app del banco, y por lo que sea esa app falla, esa tecnología, hablemos app, hablemos API, hablemos cualquier producto que al final te está ofreciendo una entidad. Y tú, ese producto o eso tal, tú lo contratas con tu entidad. ¿Tú qué sabes si está detrás Google, Microsoft o
desarrolladores X y Z. No tienes ni idea. Tú utilizas la herramienta que la entidad te proporciona para gestionar el producto con esa entidad. En el momento que estamos ya como esa marca blanca, ¿no?, de la entidad, yo claramente veo que esa responsabilidad mañana, si pasa algo con tu aplicación móvil, yo voy a ir al banco, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, ¿eh? Ahora bien, si falla una tecnología que el banco te facilita y te dice, oye, este proveedor te facilita tal, pues aquí ya estás. ¿Tú con quién estás contratando? ¿Con quién estás contratando? Claro. Tú cuando te abres una cuenta corriente a través de la aplicación móvil, tú no tienes ni idea de qué proveedor tecnológico le está dando soporte a la entidad financiera el que tú puedas utilizar esa app. Ni lo sabes, ni te importa. Es un conflicto porque también muchas veces hay entonces, digo, desde el punto de vista del derecho civil, la responsabilidad comitente preposer, o sea, son muchos elementos que hay que tomar en cuenta en honor a la verdad. Total. Es un debate. Es un debate, pero tú te pones con tu gorra de usuario. Con tu gorra de usuario. Y has tenido un problema serio porque, por lo que sea, esa aplicación ha fallado, ha tenido un problema en materia de seguridad y de repente se han visto expuestos todos tus datos. María, es increíble, tenemos una hora hablando y no fue suficiente. No fue suficiente, pero como el año que viene vamos a celebrar la 6ª semana del derecho de los negocios, ya tú estás obligada a tener que sentarte aquí y hacer otro programa conmigo. Sí. Porque se nos quedaron muchos temas. Bueno, ¿y sabes qué pasa? Que en un año... cambian tantas cosas. Es una barbaridad. Esto es una carrera de velocidad. Sí. Esto es una carrera de velocidad. Gracias una vez más. Bueno, gracias a vosotros. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.